Creo que nunca os había enseñado tantos libros juntos en un solo vídeo. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Ya estamos en pleno verano y me siento aquí a contaros cuáles van a ser mis lecturas de verano y también todos esos libros nuevos que han llegado últimamente a mis estanterías. Mi intención realmente para este vídeo era hacer un TBR veraniego, un TBR con todos esos libros que yo me quería leer durante los meses de julio y agosto, pero cuando lo estaba preparando me di cuenta de que os debía un book haul, porque desde el último que hice hasta ahora han llegado bastantes libros a mis estanterías. Muchos de esos libros eran los que iban a aparecer en ese TBR de verano porque tengo muchas ganas de leerlos y voy a hacerlo próximamente. He pensado que lo voy a juntar, os voy a enseñar todos los libros nuevos, os voy a hacer primero un book haul muy rápido enseñándoos todo lo que ha llegado y después me voy a centrar en los libros que quiero leer este verano, que algunos son de esos libros nuevos que os voy a enseñar en la parte de book haul y otros son libros que ya estaban en mis estanterías. Vamos allá con el book haul. No me voy a apurar mucho en cada libro, no os voy a leer la sinopsis porque ya os digo que la mayoría son libros de los que os voy a hablar dentro de muy poquito tiempo. Vamos allá con una colección que he empezado y es que me he suscrito a la colección de Agatha Christie de Planeta de Agostini porque yo ya no me aguantaba más, no paraba de verlos, han empezado a salir títulos muy chulos que yo todavía no tenía en ninguna de las ediciones, así que he caído, chicas. Os enseño los que hasta ahora me han llegado, como yo me he suscrito tarde, me han llegado solo las primeras entregas, que en realidad son libros que yo ya tengo en otras ediciones, pero bueno, estoy muy contenta porque son muy bonitos. De momento me han llegado El asesinato de Roger Ackroyd, 10 negritos, La casa torcida, Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Como veis, los que me han llegado hasta ahora son los más clásicos que por supuesto yo ya tenía, pero estoy emocionada de haber empezado esta colección y tengo muchas ganas de que me empiecen a llegar esas entregas con títulos que todavía no tengo o que son un poquito más especiales. Aparte de la colección de Planeta de Agostini, tengo otra nueva adquisición de Agatha Christie que me quería comprar en las ediciones de Bucket. El espejo se rajó de lado a lado, que es uno de los títulos de la colección de Miss Marple y me encantaba esta edición, así que me he hecho con ella. Estas ediciones de Bucket a mí me gustan muchísimo y tengo que decir que aunque me haga la colección de Planeta de Agostini es muy posible que también me vaya comprando muchos de los que salgan en Bucket. Ya sabéis que también me compré La mente de criminal de Vicente Garrido, que es un libro que ya he leído, formaba parte del reto de leyendo los favoritos de otros booktubers que estoy haciendo con Laia, de quien te lo ha dicho. Ya hemos hecho también el directo hablando de este libro en Instagram, así que si os interesa y no lo habéis visto podéis iros por ahí. Y la verdad es que me alegro mucho de haberlo comprado porque ha sido un libro muy interesante de leer y me ha encantado poder irlo marcando. Dos libros que seguramente también habréis visto porque los compré pensando en el reto de la semana de Sé lo que leíste el último verano, Sé lo que hiciste el último verano de Lois Duncan, editado por Dimensiones Ocultas, y Five Survive de Holly Jackson, editado por Crossbooks. Os enseño ahora un libro que me hace mucha ilusión porque estoy encantada de estar haciendo esta colección, pero que está en inglés porque son libros que todavía no tenemos traducidos. Y es que me compré la segunda entrega de esta colección de la cocina de Tita Rossi, que son unos cozy mystery culinarios que a mí me están gustando muchísimo. Este es Homicidio y Halo Halo, la autora es Mia P. Manansala. Es la segunda parte de este de aquí, que era Arsénico y Adobo, que a mí me ha gustado muchísimo y además es que me encantan tantísimo los diseños que no tengo ninguna duda de que los quiero tener en físico. Tengo este ya por aquí y seguiré haciendo la colección porque además el tercero es navideño. Otro libro que ha llegado recientemente es Tragedia en Villa Rosato de Rachel Hawkins. Le tenía muchísimas ganas, me emocioné muchísimo cuando dijeron que lo iban a traducir, así que tenía que venirse conmigo. Está editado por Umbriel y recordemos que Rachel Hawkins también es Erin Sterling, que escribe bajo seudónimo, que es la autora de Mi ex y otras maldiciones y La maldición del beso, así que obviamente yo quería leerla en su faceta de thriller. Otra colección que he iniciado de misterio clásico es esta que nos trae Duomo y que tiene una pinta increíble. Estas son las dos primeras entregas de esta colección. Una es El asesinato de Lady Gregor de Anthony Wine y otra es Crimen en Cornualles de John Booth. Tengo muchísimas ganas de leerlas y creo que va a ser una colección estupenda para las amantes del misterio. Estos dos títulos tienen muy buena pinta, pero es que los dos siguientes que van a venir tienen todavía mejor. Otro título que yo llevaba muchísimo tiempo esperando a que llegara en español es El motel Sundown de Simon St. James. Este libro yo lo fiché en inglés cuando apareció entre los más votados en la categoría misterio de Goodreads del año
pasado, no el anterior, si no me equivoco. Ahí ya leí su sinopsis tal y dije, necesito este libro, pero pacientemente he estado esperando a ver si lo traían porque yo pensaba que lo iban a traer, ya que a esta autora le han traducido también otros títulos y por fin está aquí, así que obviamente me tenía que hacer con él. Tengo muchísimas ganas. Además, este libro, nada más abrirlo, trae una pequeña dedicatoria de la autora que pone: para las raras, los ratones de biblioteca y las frikis de los asesinatos. Este libro es todo vuestro. Creo que solo por esto ya hay que leer a esta mujer. Una novedad que parecía hecha exclusivamente para nosotras es esta de aquí, así que se tenía que venir también conmigo. Un crimen con clase de Julia Sills. Es novela debut de esta autora y la venden como una mezcla de Agatha Christie y Jane Austen. O sea, en serio, si no conocéis este libro, echarle un ojo porque os va a llamar la atención. Ya os contaré más cuando lo lea, pero de momento una pinta increíble. Pasamos ya al crimen y al misterio un poco más mamarracho y mezclado con el humor, y es que había otro título que yo también estaba esperando con muchísimas ganas, que es este de aquí: Cómo matar a tu familia. No puedes elegir a tu familia, pero sí te la puedes cargar. Tengo muchísimas ganas, lo tenía fichado desde que lo descubrí en inglés y estoy encantada con que no solo lo hayan traído en español, sino que hayan mantenido el diseño porque yo soy muy fan, la verdad. Está editado por Suma de Letras. Hablando de mamarrachadas, el siguiente se va a llevar el premio gordo, pero también le tengo muchas ganas porque tenía muchas ganas de leer algo así, y encima es un retelling de Peter Pan. Hook, una historia de nunca jamás, de Emily Macintyre. A ver, he dicho que es un retelling de Peter Pan, pero en realidad es mentira, es para entendernos. O sea, lo entendéis por una historia de nunca jamás, pero en realidad esta no es la historia de Peter Pan, o sea que no es un retelling, solamente está basado en sus personajes. Y cuidado porque la autora nos advierte que es una historia oscura, que es adulta y que tiene escenas complicadas. De hecho, os voy a leer con sus propias palabras para que os hagáis una idea. Hook es una novela romántica oscura contemporánea, un cuento de hadas retorcido para adultos. No es ni fantasía ni un retelling. El personaje principal es un villano. Si buscas una lectura tranquila con redención y un malo que se convierte en héroe, no la encontrarás en estas páginas. Además, también nos advierte de que contiene escenas de sexo explícito y contenido para adultos no adecuado para todos los públicos. Nos dice que el lector queda advertido y que ella prefiere que te adentres en el libro sin saber nada más, pero que si quieres saber más, hay una lista de advertencias sobre los temas delicados que trata en su página web. Así que, bueno, pues a mí me ha llamado la atención y es que creo que necesitaba algo así en mi vida lectora ahora mismo. Y ahora ya pasamos a fantasía pura con los dos últimos libros que han llegado a mis estanterías. Uno es Middle Grade y llevo muchísimo tiempo queriéndolo desde que lo descubrí en inglés. Estoy encantada de que esté ahora en español. Y otro es un libro de fantasía con crimen que descubrí al haceros los vídeos de novedades. El libro Middle Grade que os decía que tenía muchísimas ganas de que estuviera en español es este. O sea, es que, por favor, es una fantasía, me encanta, es súper cookie. Se llama Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque. Es de T. Kingfisher, que en realidad es un seudónimo de una autora que escribe dentro de distintos géneros y de distinto público. Entonces este es el seudónimo que usa para escribir literatura adulta y literatura juvenil, pero para joven adulto o jóvenes un poco más maduros, entiendo. Como veis aquí en la galleta nos cuentan que es la ganadora de varios premios, entre ellos el Nebula, el Locus, el Dragon. Y de este sí que os voy a contar de qué va porque igual lo conocéis un poquito menos y me parece una sinopsis fascinante. Mona tiene 14 años y no es como los magos encargados de defender su ciudad. Carece de la habilidad para controlar las tormentas o hablar con el agua. Su tótem es una porción de masa madre y su magia solo funciona con el pan. Pero tiene una vida cómoda trabajando en la panadería de su tía y haciendo bailar a los muñequitos de jengibre. Pero un día la vida de Mona da un vuelco cuando encuentra un cadáver en la panadería. Un asesino acecha las calles de su ciudad buscando a todos aquellos que posean magia y parece que Mona es su próximo objetivo. Sin embargo, en una ciudad asediada y repentinamente carente de magos, el asesino podría ser la menor de las preocupaciones de Mona. Este libro yo lo descubrí cuando algunas lectoras de canales de habla inglesa lo leían y en realidad lo catalogaban como Cozy Mystery Paranormal, que sabéis que es un subgénero del Cozy Mystery. Es un poquito especial, no entra dentro del canon cerrado de ese tipo de género, pero entiendo por qué y fue por lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, yo creo que entendemos por qué, ¿no? El rollo panadería, dulces, no sé qué, es que tienen pinta de tener un puntito muy cozy, que también tienen ese tipo de middle grades, y además ya veis que también tenemos una especie de misterio, tenemos un asesinato, es que tenemos de todo. Y la edición no se aprecia lo bonita que es, pero yo estoy enamorada, es preciosa, es original, tiene relieves y os voy a enseñar las guardas porque creo que merece la pena y ya paso del libro. La traducción de este libro nos ha traído Gran Travesía.
Y por último tenemos este otro libro de fantasía con misterio que a mí me tuvo muy buena pinta desde la primera vez que leí su sinopsis, que es este, 7 santos sin rostro de M.K. Love. Nos dicen que es perfecto para lectores de Leigh Bardugo y nos pone: descubre lo que acecha en las sombras en esta saga de fantasía oscura plagada de muertes misteriosas. Una intrigante mezcla de asesinatos por resolver y alta fantasía. Y de nuevo en este sí que me voy a parar un pelín en la sinopsis porque es una de las nuevas adquisiciones y no va a entrar en el TBR de verano, espero leerlo después de verano, así que os cuento. Un asesino amenaza a los ciudadanos de Ombracia. Y a pesar de que el número de víctimas no para de aumentar, en el palazzo prefieren ignorar este problema, hasta que aparece el cadáver de un discípulo. Damian, un capitán de la guardia, y Ross, una muchacha decidida a vengarse por la muerte de su padre, deberán unirse para encontrar al criminal. Y mientras recorren los rincones más peligrosos de Ombracia, descubrirán algo aún más siniestro. La oscuridad se cierne sobre ellos y el tiempo se acaba. ¿Serán capaces de salvar la ciudad de un mal tan poderoso que amenaza con destruirlo todo en su camino? Y como estaréis viendo, nos lo ha traído la editorial Hydra. Aquí se acaba la parte de Book Haul y ahora os voy a hablar un poquito de mi TBR veraniego, que no es un TBR súper rígido, la verdad. Seguramente habrá libros de estos que no me daré tiempo a leer y sin embargo habrá otros que se cuelen, pero esta es una guía de mis intenciones. Empiezo contándoos un poco los planes de lecturas conjuntas y clubs de lectura. Por un lado tenemos el Club del Callejón del Misterio, que sabéis que es el club de lectura asociado a Patreon, y ahí vamos a hacer 2 lecturas, la de julio y la de agosto. La de julio ya la tenemos decidida porque las chicas acaban de votar, ahora cuando estoy grabando este vídeo, y han votado una lectura estupenda porque es un libro que yo ya he leído y me ha encantado, va a estar entre los favoritos del año. En julio en el club estamos leyendo Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. Como digo, yo ya lo he leído, pero bueno, estaré repasándolo con las chicas, todos mis post-it, y la verdad es que me ha gustado tantísimo que no descarto incluso releerlo. Y en agosto tendremos otra lectura, pero ahora mismo cuando estoy grabando esto todavía no se ha decidido porque estamos en la fase final de votaciones, así que está entre 2 títulos. Para cuando estéis viendo el vídeo ya lo sabremos, seguramente. Ya lo habré anunciado por Instagram, que es donde os mantengo siempre al día de las lecturas conjuntas y del club que vamos haciendo, así que me podéis seguir por allí para estar informadas. Fuera del club de lectura de Patreon también tenemos otras lecturas conjuntas de los grupos de saga. Estos grupos son abiertos, así que si queréis uniros solo tenéis que consultarme por privado. Por un lado tenemos el grupo de Anne Perry, que sabéis que leemos la colección de Thomas Pitt. Este verano nos toca leer el 7º. Lo estaremos leyendo durante el mes de julio. Si no hemos empezado ya, estaremos empezando justo ahora. El 7º es Venganza en Devil's Acre. En las brumosas calles del Londres victoriano se cometen varios asesinatos inexplicables cuyo turbio móvil remite a oscuras pulsiones sexuales. Solo el inspector Pitt, con la ayuda de su perspicaz esposa Charlotte, conseguirá esclarecerlos. Por otro lado tenemos los grupos de lectura de la saga True Blood. Esto es un poco complicado, pero el caso es que hay 2 porque nosotras estábamos leyendo, pero hemos hecho un pequeño parón para esperar a un grupo de repesca, que se están leyendo toda la saga intensivamente desde el principio para alcanzarnos y seguir todas juntas. En el grupo en el que ya estábamos por la mitad de la saga y estamos esperando al resto de chicas, mientras tanto vamos a estar leyendo otro libro de la autora que no tiene nada que ver con la saga de True Blood, pero que también nos apetecía a alguna de nosotras, y es La rabia oculta. Nos dice que la autora de las novelas de Suki Stackhouse lanza un impactante thriller sobre los castigos que padece la mujer sureña y su venganza. A mí ya sabéis que me encantan los personajes femeninos que crea Charlaine Harris, así que tengo muchísimas ganas de descubrir a Nikki Callahan, que es la protagonista de este libro. Nikki Callahan sabe cuidar de sí misma. Después de una exitosa, aunque corta, carrera como modelo en la ciudad de Nueva York, decide retirarse a Knowles, una pequeña población de Tennessee. Allí vive con su mejor amiga mientras espera forjarse un nuevo futuro como escritora. Pero las mujeres de Knowles no están a salvo, y al tiempo que se ve envuelta en una espiral de crímenes brutalmente violentos, Nikki tendrá que impartir justicia por su cuenta. En el otro grupo en el que están haciendo la lectura intensiva para alcanzarnos con todas las entregas de la colección de True Blood, pues estaremos leyendo el 4º, el 5º y el 6º, que es donde ahora mismo se han quedado estas nuevas ediciones, pero que espero que pronto tengamos las 3 entregas siguientes. Y ya por último, en el grupo de lectura de Agatha Racing, que sabéis que vamos leyendo la colección de Agatha Racing según publican las nuevas ediciones,
Pues en julio estamos leyendo la nueva publicación, que es Agatha Racing y la turista impertinente, que acaba de salir hace unos días, que cuando estoy grabando esto pues todavía no tenemos calendario, pero que estaremos leyéndolo ya, inminentemente, cuando estéis viendo este vídeo. Lecturas conjuntas, club de lectura ya está, y ahora os voy a contar rápidamente cuál es mi guía de lectura, cuáles son esos títulos que yo quiero que vayan saliendo de mis pendientes durante este verano. Me apetecen muchísimo, algunos porque tienen vibes veraniegas y otros simplemente porque me urge leerlos porque tengo muchas ganas. Que no tenga en físico y quiera leer en digital, solo hay dos títulos. Uno es Soy leyenda, de Richard Matheson, que este lo estoy leyendo ahora mismo porque forma parte de uno de mis proyectos para un vídeo. Si habéis visto el vídeo de segundas oportunidades, quizá os suena que yo quería leer este autor, pero si prestasteis atención también quizá os dais cuenta de que he cambiado el título. En el vídeo correspondiente os contaré por qué y demás, pero voy a estar leyendo Soy leyenda. Y en digital también quiero leer por fin el primero de la saga de Sarah J. Maas, que todavía no he empezado, que es Una corte de rosas y espinas, que ya estoy tardando yo, ¿vale? Sabéis que sí he leído el primero de Ciudad del Media Luna y también he leído el primero de Trono de Cristal, y pues es que me quiero leer el primero de la otra saga para poder compararlos. Todo lo que me he leído del autor hasta ahora me ha gustado bastante, uno más, otro un poquito menos, pero me han gustado, así que las expectativas están altas. Aunque ya lo sé, muchas me habéis dicho que con esta saga hay que dar un poquito de cancha porque el primero no está bueno, pero en el segundo mejora mucho. Yo de momento me voy a estar leyendo el primero. A ver, rápidamente os cuento de los que os he enseñado en el book haul a cuáles voy a dar prioridad para que sean lecturas de este verano, que al final este ha sido el motivo por el que he juntado estos dos vídeos. Le quiero dar prioridad a Tragedia en Villa Rosato, sobre todo porque me parece una lectura perfecta para verano. Si estáis buscando un libro de misterio para verano, creo que os puede interesar mirar este, porque se desarrolla en verano y además en una villa vacacional en Italia, entonces pues no sé, me parece una ambientación perfecta para leer durante los meses de verano o incluso durante las vacaciones. Eso sí, os advierto que por lo que he oído, el ritmo no es tanto de thriller, sino que es un misterio un poquito más lento. Por otro lado, también me gustaría estar leyendo en inglés Homicide and Halo Halo, porque transcurre en verano. Ya os he dicho que el siguiente de la colección transcurre en Navidad, entonces me encantaría ponerme al día como para ir leyendo estos libros de la colección un poco estacionalmente. La protagonista de estos Cozy Mysteries es Lila Macapagal, que trabaja en el restaurante de su familia. Ya os he dicho que son culinarios, así que son libros que dan muchísima hambre. A mí en el primero me encantó esa parte culinaria del libro, cada uno tiene un misterio. Tengo muchas ganas de leer este, no solo porque esté ambientado en verano, sino porque sé que la comida que vaya a aparecer va a ser toda muy veraniega, así que creo que es genial leerlo en la época. Espero muchas recetas de helados y cosas así, y además creo que el crimen transcurre durante un concurso de belleza. Según lo estaba diciendo, me ha dado curiosidad porque no lo había comprobado, pero efectivamente tenemos las respectivas recetas de helado. Y de todos esos que os he enseñado en el book haul, hay otra montañita que me parecen perfectos para verano y que espero estar leyendo. Por un lado, el Motel Sundown, porque además ya os he dicho que tenía muchísimas ganas, así que no quiero esperar muchísimo. Luego tenemos estos dos de estas colecciones que no sé si transcurrirán durante veranos o no, pero a mí simplemente el arte de las portadas me transmiten verano, sobre todo este, el de Crimen en Cornualles, que imagino que sí que transcurrirá en verano, o al menos habrá playa y demás y buenas ambientaciones veraniegas. Y si no, da igual porque son dos libros a los que les tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de saber cómo de guay es esta colección. Y por otro lado, también quiero estar leyendo próximamente Cómo matar a tu familia, porque le tengo muchísimas ganas y también tengo muchas ganas de hablaros de él, y Un crimen con clase, básicamente por lo mismo. Y además creo que son un tipo de libros ligeros y entretenidos que pegan mucho con el mood veraniego y el calor infernal. Pero aparte de estos libros nuevos que quiero estar leyendo durante verano, hay algunos libros que ya estaban en mis estanterías y que también forman parte de mi TBR veraniego. Tengo dos libros que se quedaron pendientes de un TBR anterior, pero que tengo muchas ganas y que espero que sean de mis siguientes lecturas, si es que no estoy leyéndolos ya, que son pues los dos Cozy Mystery que publicó Alma Editorial, que me dio tiempo a leerme el de Unas galletas de muerte, pero estos dos se me quedaron pendientes y pues eso, que van a ser de mis siguientes lecturas: Asesinato entre libros y Crimen descatalogado. Después ya os he mencionado el reto de leer los misterios mejor valorados de Goodreads en 2022, que es un reto que estamos haciendo en Patreon, pero todavía tenemos pendientes bastantes libros de ese reto y yo pretendo estar leyendo este verano varios de ellos. Seguro, espero estar leyendo estos dos, que son Huésped de una noche de Heather Gudenkopf y Cosas que hacemos a oscuras de Jennifer Hillier. Ahora mismo estoy leyendo No salgas de casa, que también forma parte del reto, y aparte de La chica perfecta de Ruth Ware, estos dos son los siguientes en el orden que yo me había propuesto, así que espero que caigan
llegan durante estos meses. Pero hay otro que quizá también dé tiempo durante estos meses y que si no será el siguiente, que es este de aquí, Más de lo que imaginas, de Katie Gutiérrez. Sé que son muchos, pero en general son libros que se leen muy rápido, que enganchan un montón y que yo tengo muchas ganas de ir leyendo porque además de disfrutarlos mientras los leo, tengo muchas ganas de terminar el reto para poder hacer una comparativa entre todos y por fin tener ese ranking de cuáles me parecen mejores a mí y cuáles van a estar a la cola del ranking, y además compartirlo con mis chicas de Patreon y además saber sus rankings porque tengo muchísima curiosidad. Aparte de todos esos quedaría uno que es Momento equivocado, lugar equivocado, que se publica durante este mes y que también forma parte del reto, pero bueno, me parecía demasiado meterlos todos, así que quizá alguno pues se quede para septiembre. Como lectura veraniega tenemos mi eterno pendiente de verano, que es Sucedió un verano, de Tessa Bailey. ¿Será este su verano? Espero que sí. Hace poquito habré estado leyendo otro título de Tessa Bailey, pero es que este hay que leerlo para verano. En inglés tengo otro libro que me gustaría leer durante este verano porque creo que va a ser muy divertido y me apetece mucho ya descubrirlo, que es este de aquí, Love in the Time of Serial Killers, que además fue un regalo de Laia, de quien te lo ha dicho, y es una de esas joyitas de mi estantería porque me parece súper divertido ya solo en cuanto al diseño. Tengo muchas ganas de descubrirlo, creo que también va a ser muy divertido en cuanto a contenido, y además la autora acaba de sacar también su última novedad, que tiene pintaza, así que quiero conocerla, saber si me gusta y saber si quiero seguir sus publicaciones. Este libro es romántica, pero bueno, también tenemos, como veis, ahí un poquito de misterio porque es una chica que está obsesionada con el true crime y que de repente se empeña en que su nuevo vecino es un asesino en serie. Pero como os he dicho, es romántica, así que veremos hacia dónde va esa relación. Tengo por aquí también uno que quizá no pega mucho en verano, pero que tengo muchas ganas de leer porque después de este verano vamos a tener la siguiente entrega, así que quiero ponerme al día. Es el tercero de la colección de Macy Dobbs, que es Mentiras Piadosas. Ya sabéis que esta colección os la está trayendo Maeva Editorial, es de Jacqueline Winsper y a mí me está gustando muchísimo, así que espero disfrutarlo un montón. La cuarta entrega, como os digo, estaba ya anunciada, pero tuvieron que retrasarla un poquito y en principio va a salir en septiembre. En cuanto a fantasía, hay un par de libros o tres que me gustaría estar leyendo este verano, que creo que son también más ligeros y divertidos, no los grandes tochazos de fantasía que también tengo pendientes, pero que ya vendrán para otoño. Y son, lo primero, El hechicero de la corona, que me lo compré hace poquito, de Zen Chow, y le tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que me parece precioso. La editorial es Duerme Vela, y hace muy poco, este mes pasado, si no me equivoco, ha salido, no su segunda parte, pero otro libro de la autora que tiene que ver con el mismo mundo. Así que bueno, pues quiero leerlo, saber si me encanta y si me encanta hacerme con ese segundo libro. En fantasía también, pero esta vez romántica, me gustaría leer a Elise Kova, que sabéis que el primer libro que me cogí de ella es El trato con el rey de los elfos, que es el primero de esta colección de la autora. Acaba de salir el tercero de la colección, que es el del Lord de los vampiros, que sabéis que pues a mí obligatoriamente me tiene que llamar la atención, pero pues me los voy a leer por orden, así que tengo muchas ganas de ir leyendo. Y siguiendo con la fantasía romántica, pero tirando ya un poquito más hacia la erótica salseante, me apetece mucho leer Dioses de Neón, de Katie Robert, que bueno, pues os lo enseñé cuando me lo compré. Es un mamarracheo que la gente ha puesto muy bien, pero que avisan que tienes que ir preparada, pues eso, para mucho salseo. O sea, aquí tienes que ir buscando eso y poco más. Y tengo también muchas ganas de saber si me gusta o qué, porque ahora mismo me baila la fecha, pero si no ha sido hace poquito, va a ser dentro de nada, sale la segunda parte, porque esto es una colección también. Y ya por último tengo dos comedias románticas, porque el verano por excelencia es para la comedia romántica, así que espero estar leyendo estos dos pendientes que tengo yo dentro del género, que son estos dos. Por un lado tenemos 99% mío, de Sally Thorne. Es muy finito, muy ligero. La verdad es que creo que va a ser una lectura perfecta para esos días en donde estemos de 100% vacaciones desconectando a tope. Y por otro lado, Bromance Club de lectura para caballeros, que le tengo muchísimas ganas. También es el primero de una colección más larga, que no tengo noticias de si van a seguir trayendo traducido o no, pero yo espero que sí, pero que quiero leer y ver si realmente me encanta, y estoy a tope con que traigan los siguientes o no. No he dicho la autora, perdón, es Lisa K. McAdams y la editorial es Vera. Y esto sería todo. Os he hablado de un montón de libros muy brevemente, pero bueno, se trataba de compartir mis planes. De todos estos libros os estaré hablando en más profundidad en otros vídeos. Contadme en comentarios cuáles son vuestros planes lectores para verano. Muchísimas gracias por acompañarme en este
este vídeo. Si queréis apoyar mi contenido sabéis que podéis dar like a los vídeos y suscribiros al canal, y que en la cajetilla de información también tenéis el enlace a mi Patreon, donde podéis encontrar un montón de contenido exclusivo mensualmente y además acceder al club de lectura. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!